La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales establece un amplio elenco de sujetos obligados a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales, sujetos entre los que se encuentran los profesionales del asesoramiento y muy particularmente los profesionales del asesoramiento en materia fiscal o tributaria. Es a ellos a quienes se pretende que establezcan unas actuaciones activas en la prevención del blanqueo de capitales. Por decirlo de alguna manera, se ha eliminado lo que se conocía en la terminología internacional como la excusa fiscal o, dicho de otra forma, se pretende establecer un caballo de Troya para luchar contra el blanqueo de capitales. A ellos van dirigidos los minutos que siguen y las presentaciones que siguen, en las que se intentará detallar el cumplimiento de las obligaciones principales que establece la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, cumplimiento de obligaciones que deben de completarse con el material escrito y con la realización de una prueba de conocimiento sobre estos conocimientos. Antes de pasar a analizar cuáles son las obligaciones y cómo tienen que cumplirse, es necesario partir de algunas cuestiones previas. Como acabo de señalar, los profesionales del asesoramiento están en principio sujetos al cumplimiento de estas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Así lo establece el artículo 2 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, al establecer, entre otros sujetos obligados, a los asesores fiscales y a los abogados. En relación con los asesores fiscales, y dado que no hay una definición, no hay un estatuto jurídico de la condición de asesor fiscal, en principio habrá que considerar, y a falta de que el reglamento establezca otra cosa, que cualquier profesional que asesore en materia tributaria tiene la condición de asesor fiscal y por lo tanto se encuentra obligado a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales. Esta es, desde mi punto de vista, una de las principales novedades que establece la Ley 10/2010 respecto de la anterior normativa vigente. Por lo tanto, en principio, cualquier persona que asesore en materia tributaria resultará obligada a cumplir con las obligaciones que establece la Ley 10/2010. En cuanto a los abogados, esto es, a los licenciados o graduados en Derecho, colegiados como ejercientes en algún colegio profesional y colegiados en activo en cualquier colegio profesional de abogados, tendrán que colaborar con las obligaciones que establece la ley cuando se realice alguno de estos 4 supuestos, a grandes rasgos, 5 supuestos que establece el artículo 2 de la Ley 10/2010. En primer lugar, cuando participen en la concepción, en la realización o en el asesoramiento de transacciones por cuentas de clientes relativa a la compraventa de bienes inmuebles o de entidades comerciales. En definitiva, un abogado civilista que participe, por ejemplo, en la concepción de una operación de compraventa o cualquier abogado que participe en el asesoramiento de una transacción relativa bien a un inmueble, bien a una entidad comercial, resulta obligado a cumplir con las obligaciones de prevención de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En segundo lugar, también resultará obligado el abogado cuando participe en la gestión de fondos, de valores o de otros activos, es decir, el abogado que cuenta con un poder del cliente para mover fondos depositados en un banco o para gestionar valores de ese cliente. En tercer lugar, también resultan obligados los abogados cuando participen en la apertura o en la gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores. Es decir, el abogado que resulta apoderado por el cliente para realizar movimientos en sus cuentas corrientes. Operaciones que pueden ser frecuentes o que solían ser frecuentes y más en algunos ámbitos geográficos cuando el cliente reside fuera del territorio español. También resultan obligados los abogados cuando participen en la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas, o también cuando participen en la creación, el funcionamiento o la gestión de estructuras tipo trust, de fiducias, sociedades o estructuras análogas. Abogado que, por ejemplo, participa en la constitución de una sociedad, que por lo tanto maneja los fondos necesarios para constituir esa sociedad. Y por último, y como una especie de resumen de todo lo anterior, cuando actúen en nombre y por cuenta del cliente en cualquier transacción financiera o inmobiliaria. Este es el rasgo característico que obliga a los abogados a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales, el actuar en nombre y por cuenta del cliente, como acabamos de ver, en operaciones inmobiliarias o en operaciones de gestión de fondos. En segundo lugar, y como cuestión previa, tenemos que conocer cuál es el concepto de blanqueo de capitales. El artículo 1 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
detalla una serie de actividades, de operaciones, de actuaciones que constituyen el blanqueo de capitales. Se puede decir que el blanqueo de capitales consiste en la adquisición, en la posesión o en la utilización de bienes a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. Es decir, la adquisición o la participación en la adquisición de un bien, la mera posesión de un bien o la utilización de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva, y nótese que no se habla de delito, por lo tanto sancionado con sentencia firme de un juez, sino de mera actividad delictiva. La realización, digo, de alguna de estas actuaciones, adquisición, posesión, utilización de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva, en los términos del artículo 1 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, constituye blanqueo de capitales. En segundo lugar, también constituye blanqueo de capitales la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de los bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden también de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. En tercer lugar, también constituye blanqueo de capitales la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, y ello con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o bien ayudar a las personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Estos son los tres grandes pasos o las tres grandes actividades en las que existe blanqueo de capitales. Además, el artículo 1 de la ley establece que la participación en alguna de estas actividades o la asociación para cometer este tipo de actos, o bien las tentativas de perpetrar estas actividades, y sobre todo, el hecho de ayudar, de instigar o de aconsejar a alguien para realizar estas actividades o bien para facilitar su realización, constituye blanqueo de capitales. Por lo tanto, en el ámbito del asesoramiento hay que tener en cuenta que no solo la realización de estas operaciones, sino también el hecho de ayudar, de instigar o de aconsejar a alguien puede constituir blanqueo de capitales. Si resumimos el concepto legal de blanqueo de capitales, vemos que se divide en tres grandes apartados. En primer lugar, una serie de modalidades comisivas, que pueden ser desde la adquisición de bienes, la utilización de esos bienes, la posesión de esos bienes, la transformación de esos bienes, la conversión de los bienes o la transmisión de los bienes. Y nótese que el artículo 1 de la ley establece un concepto de bienes muy amplio. Concepto de bienes muy amplio, como vemos aquí, que incluye incluso a la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública. Por lo tanto, la mera utilización, la posesión, la transformación, la conversión de esa cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública o de otro tipo de bienes que proceden de una actividad delictiva puede ser blanqueo de capitales. Sobre esta cuestión, la doctrina penal ha establecido distintas teorías, estableciendo si es un producto del delito o es el objeto del delito, cuestiones en las que no vamos a entrar en estos minutos. En definitiva, una serie de comportamientos, una serie de modalidades comisivas que comprenden tanto hechos como actos jurídicos, es decir, sobre bienes, sobre derechos y tanto hechos, comportamientos del sujeto como actos jurídicos para adquirir, para utilizar, para poseer, para convertir, para transformar esos bienes que proceden de una actividad delictiva. Como digo, el objeto de estos comportamientos es sobre esos bienes que proceden de actividades delictivas. Y como he dicho anteriormente, el artículo 1 de la ley establece un concepto muy amplio de bienes que proceden o que pueden proceder de actividades delictivas. En este sentido, las actividades delictivas, los delitos típicos, tradicionalmente, históricamente frecuentes en el ámbito del blanqueo de capitales, son aquellos más reprochables: tráfico de drogas, venta de armas, trata de personas, terrorismo, explotaciones de personas precisamente, pero se ha ampliado este concepto de actividades delictivas, incluyendo, además de forma expresa, a la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública. La finalidad de estos comportamientos, de estas conductas sobre este objeto, es triple: o bien ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o bien ayudar a la persona a eludir las consecuencias de los actos delictivos,
o bien, en tercer lugar, ocultar o encubrir su localización, movimientos o derechos sobre los mismos. Las novedades que introduce la Ley 10/2010 en el ámbito de las conductas típicas son, por una parte, la previsión expresa del encubrimiento como actividad constitutiva de blanqueo de capitales. El mero encubrimiento de la naturaleza, del origen, de la localización, del movimiento o de la propiedad de los bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva, constituye blanqueo de capitales. La posesión o la utilización de los bienes, auténtica novedad expresa en el artículo 1 de la ley, de que los bienes proceden de una actividad delictiva, también constituye blanqueo de capitales. En tercer lugar, también constituye una de las novedades de la ley el hecho de que la mera participación o la asociación para participar en una de las actividades que detalla la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales también es blanqueo de capitales. Y de gran trascendencia para el ámbito de los profesionales del asesoramiento, el hecho de ayudar, de instigar o de aconsejar a alguien para realizar conductas o para facilitar su ejecución constituye blanqueo de capitales. Además, otra de las novedades, y novedad muy importante en cuanto que cierra un amplio debate doctrinario y jurisprudencial, es que la ley incluye de modo expreso a la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la hacienda pública como bien susceptible de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública, como sabemos, cuota defraudada superior a 120.000 euros, que se utiliza, que se blanquea, que se convierte, que se maneja para adquirir bienes, constituye blanqueo de capitales. Se trata de una de las cuestiones de mayor trascendencia en la modificación, en la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales. Por lo tanto, da igual que esa cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública proceda de una actividad ilícita, o bien proceda de una actividad lícita, existirá blanqueo de capitales. En tercer lugar, se contempla de modo expreso como blanqueo de capitales el llamado autoblanqueo, es decir, es blanqueo de capitales aún el hecho de que el propio sujeto blanquee esos bienes procedentes de una actividad delictiva. Y en cuarto lugar, y cuestión importante sobre todo en determinados ámbitos geográficos en los que es frecuente asesorar a clientes que residen en otros países, se incluye un llamado principio de extraterritorialidad, es decir, da igual donde se hayan realizado las actividades de blanqueo de capitales, que a efectos de la ley española se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. Por lo tanto, un cliente nacional de otro Estado de la Unión Europea o incluso de otra parte del mundo, que haya realizado actividades de blanqueo de capitales o bien actividades delictivas en ese otro país, puede generar que en España exista blanqueo de capitales. Sobre esta cuestión hay que destacar otro aspecto. La nueva ley establece que hay blanqueo de capitales cuando los bienes proceden de una actividad delictiva. Nótese que se hace la referencia a una actividad delictiva y no a un delito sancionado. Por lo tanto, basta el hecho de que los comportamientos del sujeto puedan constituir una actividad delictiva para que exista blanqueo de capitales. En definitiva, el blanqueo de capitales se puede realizar y se realiza en estas fases. En primer lugar, se comete una actividad delictiva, ya no delito, sino mera actividad delictiva. Esa actividad delictiva da lugar a unos bienes que proceden de ese delito o de esa actividad delictiva, bienes que pueden ser dinero o bien bienes físicos, que tratan de colocarse, digamos, en el circuito legal. Posteriormente, se tratan de transformar, ocultar. Y finalmente tenemos la fase de integración, cuando los bienes están ya aparentemente blanqueados, de ahí el concepto de blanqueo de capitales. Dicho de otra forma, tenemos una serie de delitos típicos en los que se puede cometer una actividad delictiva que genera bienes que pretenden luego posteriormente blanquearse, delitos típicos, como he dicho antes, de trata de armas, de personas, de tráfico de drogas, pero también otros como pueden ser el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencia, delitos urbanísticos, hasta un robo, la extorsión, contrabando y, como he dicho también, la cuota defraudada en el delito fiscal. El siguiente paso, una vez que se ha cometido ese delito y que se obtienen bienes procedentes de ese delito, como he dicho, es colocar el resultado de ese delito en el circuito legal.
Aquí el circuito tradicionalmente utilizado ha sido el de los bancos, de ahí que sean especialmente sujetos obligados. Pero también existen otras fórmulas de colocación de esos bienes procedentes del delito, como pueden ser a través de los paraísos fiscales o bien de la adquisición de bienes, y de ahí que se establezca las obligaciones de los abogados cuando participan en la concepción o asesoramiento de determinadas adquisiciones de bienes. Una vez que tenemos los bienes colocados, la siguiente fase sería el intento de transformación de esos bienes que aparentemente ya están en el circuito legal o que ya han sido introducidos en los circuitos legales. Y la transformación puede ser a través de distintas formas. Una transformación de esos bienes puede ser incluso hasta un apunte contable, pero tradicionalmente se utilizan otras fórmulas, como puede ser la creación de sociedades pantalla, incluso la realización de algunas actividades económicas de gran volumen de facturación, y aquí hay que citar, por ejemplo, que en algunos casos solamente, se han utilizado los moduleros, el régimen de módulos para facilitar estas tareas de transformación de los bienes procedentes de una actividad delictiva. Por supuesto, los testaferros, la banca offshore, bancos pantalla, transacciones financieras internacionales o incluso los cambios de titularidad de los inmuebles. Finalmente, la última fase del blanqueo de capitales consiste en la integración de esos bienes, es decir, cuando ya los bienes han sido introducidos en los circuitos legales, cuando ya el sujeto ha intentado ocultarlos, transformarlos, blanquearlos en definitiva, y cree que esos bienes están seguros, se integra o se trata de integrar el resultado de esa actividad delictiva en el circuito legal. ¿Y cómo? Pues a través de la compra de activos o bien a través de la realización de compras suntuarias. Es aquí cuando aparecen las grandes casas, los grandes vehículos y los grandes objetos de ostentación como joyas. Es aquí, en esta fase final, donde normalmente se descubre esa existencia de blanqueo de capitales y que obliga a investigar las fases anteriores. Es por ello que se entiende por qué los sujetos que intervienen en todas estas fases estamos obligados a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los sujetos obligados a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales y que por lo tanto tienen, entre otros, los abogados y los asesores fiscales? Si hacemos un esquema, un resumen de las obligaciones que se establecen en los artículos 3 y siguientes de la Ley 10/2010, nos encontramos con que existen básicamente tres bloques de obligaciones. En primer lugar, un primer conjunto de obligaciones se refieren a la identificación del cliente, al conocimiento del cliente. Un segundo grupo de obligaciones consisten en estudiar aquellas operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y, en su caso, comunicar la existencia de esa sospecha, de ese indicio de blanqueo de capitales, al órgano encargado de luchar contra el blanqueo de capitales, el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, o el SEPLAC, como se conoce por la abreviatura de sus siglas. Y además de esta obligación, existe la obligación de contar con medidas de control interno, con una organización específica en la actividad profesional para poner en práctica estas actuaciones y conocer precisamente los comportamientos que pueden dar lugar a la existencia de blanqueo de capitales. Por último y en tercer lugar, existen también una serie de obligaciones de no hacer, de abstenerse fundamentalmente de realizar aquellas conductas, aquellos actos, aquellos negocios en los que existan indicios o sospechas de que hay blanqueo de capitales y sobre todo abstenerse de revelar al cliente que en su caso se ha comunicado esa operación sospechosa al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Vamos a ver cuáles son esas obligaciones, cómo se ponen en práctica y vamos a comenzar por ello por una de las más importantes, la identificación del cliente y el conocimiento de la actividad del cliente. La puesta en práctica de este primer conjunto de obligaciones se realiza a través de la política de admisión de clientes y las actuaciones de identificación del cliente. Es lo que se conoce en la terminología anglosajona como el Know Your Customer, conoce a tu cliente. Para ello es preciso que todos los sujetos obligados, y entre ellos, como he dicho, están los abogados y los asesores fiscales, cuenten con una política de admisión de clientes. Se trata de la plasmación de esa obligación de prevención del blanqueo de capitales. Se trata de establecer en un documento que puede estar perfectamente publicado en la página web del sujeto o bien ser un documento de los que se entrega al cliente como política del despacho. Se trata de establecer, como digo, criterios sobre la admisión de los clientes, sobre cuáles son los clientes que van a ser aceptados y cuáles no. Y en los aceptados se trata de establecer criterios de riesgo
de mayor o menor riesgo en el blanqueo de capitales y de las actuaciones a seguir para comprobar o descartar que existe ese blanqueo de capitales. En este caso, los riesgos que se pueden establecer en función de si hay o no blanqueo de capitales pueden variar en función del cliente, pues, por ejemplo, si procede de alguna zona geográfica, por ejemplo, si realiza alguna actividad, si tiene antecedentes penales, por ejemplo. Otro segundo criterio que se puede utilizar es el de los negocios en los que se pretende asesorar o los negocios que se pretenden realizar. La actividad del cliente también puede ser otro de esos factores y incluso se puede tener en cuenta su entorno. En este caso se trata también de establecer un protocolo de actuación para realizar tres tipos de actividades. En primer lugar, para detallar qué documentos se van a requerir a los clientes y quién se va a encargar de ello. En segundo lugar, cómo se va a realizar la conservación de esa documentación que se obtiene del cliente y cómo se va a realizar esa copia de la documentación que se le solicita al cliente. Y finalmente, cuáles son las medidas adicionales que se van a establecer para controlar, para comprobar la identidad del cliente y la titularidad de, en el caso de sociedades, del capital de esas sociedades. La recomendación es, pues, la de establecer un protocolo y una política de admisión de clientes en la que, por ejemplo, se establezcan tres distintos niveles de clientes a efectos de su aceptación o no. En primer lugar, clientes excluidos de la relación de negocios. Pues, por ejemplo, clientes que tengan antecedentes penales. Un segundo grupo de clientes que necesiten la autorización del órgano de control interno, que ahora veremos, para ser aceptados como clientes. Por ejemplo, administradores de sociedades de avanzada edad o sin conocimientos precisos para el desempeño del objeto social aparente de esa sociedad. O, por ejemplo, personas del entorno político. Y un tercer grupo de clientes que no necesitan especial necesidad de autorización del órgano de control interno para ser aceptados. Una tripartición de clientes a efectos de su aceptación o no como clientes de la asesoría o del despacho profesional. ¿Cómo se identifica al cliente? ¿Cómo tenemos que identificar al cliente? Bien, en este caso, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el reglamento todavía vigente de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales anterior establece una serie de documentos tasados, en principio, que tienen que ser exigidos al cliente. En primer lugar, si estamos ante personas físicas, los documentos identificativos serán o bien el DNI, o bien el permiso de residencia en el caso de extranjeros, o bien el pasaporte. DNI, permiso de residencia o pasaporte. Como digo, se trata en principio de documentos tasados, en el sentido de que se contempla que si no existe esta documentación de una persona física, se podrá cometer una de las infracciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, infracciones que son sancionadas con multas cuantiosas. En el caso de personas jurídicas, de sociedades o de otro tipo de entidades, se requiere como documento identificativo aquel en el que conste fehacientemente la denominación, la forma jurídica, el domicilio y el objeto social. Es decir, en principio, la escritura social de esa sociedad. Y en el caso de que actúe un representante, se requiere la acreditación expresa del poder de ese representante. Los problemas aquí se plantean cuando actúa un representante y presenta solamente su poder de representación, pero no se presentan los estatutos de la sociedad o no se presenta el DNI de la persona a la que se representa. Ambos requisitos son acumulados. En este caso hay que señalar y destacar sobre todo que la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, en la disposición adicional séptima, establece un plazo transitorio de 5 años para que los sujetos obligados realicen una copia digitalizada de estos documentos identificativos. Por lo tanto, en abril del año 2015 habrá que tener una copia digitalizada de los documentos identificativos de nuestros clientes. La segunda obligación derivada de la anterior es no solo, por lo tanto, solicitar la identificación, sino también conservar esa documentación identificativa del cliente. El sujeto obligado en este caso es el propio
abogado, el asesor fiscal, en definitiva, uno de los sujetos obligados del artículo 2 de la ley, o el artículo 8 de la ley permite que sean otros terceros, pero que también estén sometidos a la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La conservación de la documentación debe de realizarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen la integridad de esa documentación, la correcta lectura de los datos y, sobre todo, la imposibilidad de manipular esos datos y que se conserven adecuadamente. La finalidad es el poder acceder a esa documentación tanto por el propio personal del despacho como por los órganos administrativos. En cuanto al plazo de conservación de esta documentación, es un plazo mínimo que establece la ley con este término, plazo mínimo de 10 años. Aparte de la crítica que puede suponer que se establezca un plazo mínimo y que no se fije un máximo, la coherencia de este plazo se entiende si tenemos en cuenta que el delito de blanqueo de capitales tiene un plazo de prescripción de 10 años. Por lo tanto, como mínimo durante el plazo prescriptivo del eventual delito de blanqueo de capitales, se establece la obligación del profesional de conservar la documentación identificativa del cliente. Las consecuencias de que se incumpla esta obligación, tanto la de identificar al cliente como la de conservar la documentación, son importantes. El artículo 52 de la ley establece una multa mínima de 60.001 euros. Dicho de forma más concreta, el no contar con el DNI de un cliente puede ser sancionado con una multa de 60.001 euros. Además, la ley establece un plazo transitorio, en este caso de 2 años, por lo tanto hasta el 30 de abril del año 2012, para contar con una copia digitalizada de los documentos identificativos de los clientes ya existentes a la hora de la entrada en vigor de la Ley 10/2010. Por lo tanto, antes del 30 de abril del año 2012, debe de contarse con una copia digitalizada del documento identificativo de los clientes. Primera obligación, por lo tanto, identificar al cliente. Segunda obligación, derivada de la anterior, conservar esa documentación identificativa. Además de estas actuaciones, la ley establece otras operaciones adicionales, otras actuaciones adicionales que deben de realizarse. Y esa otra actividad adicional que debe de realizarse es la de comprobar si la persona que acude al despacho profesional actúa en su nombre o actúa en nombre de otra persona. Y en este último caso, en nombre de quién actúa. Por eso se establece en la ley que se debe de comprobar la persona o personas físicas por cuenta de las que se pretende establecer una relación de negocio o intervenir en las operaciones. De lo que se trata en este caso es de concretar, de comprobar si se actúa como testaferro, como representante de otro o no. En el caso de que se actúe por cuenta de personas jurídicas, de sociedades, es necesario comprobar, identificar la persona o personas que controlan, ya sea directa o indirectamente, el 25% del capital o de los derechos de votos de una persona jurídica, o bien que posean el control de esa persona jurídica. Y además, también es necesario comprobar la persona o personas físicas que sean titulares o que ejerzan el control del 25% de un instrumento o de una persona que distribuya fondos. Identificamos al cliente, conservamos la documentación, comprobamos si hay alguien más, si hay alguien detrás de esa persona que acude al despacho profesional. Además de estas obligaciones, tenemos que conocer, que indagar sobre la actividad económica del cliente, comprobar si la actividad económica del cliente es la que nos dice o no, si existe o no existe, si el domicilio es el que nos facilita o no es el que nos facilita. Y por lo tanto, habrá que establecer también procedimientos de comprobación de esos datos que nos suministra o que le requerimos al cliente. Conocer la actividad profesional del cliente. Puede ser en función de los grupos de riesgo de clientes que existan en los despachos profesionales, pues desde comprobar realmente que existe el despacho o la actividad económica en aquel domicilio que se nos facilita o que no existe, o bien realizar comprobaciones físicas en este sentido. Y por último, dentro de este primer bloque de obligaciones de conocer al cliente, seguir la actividad de negocios del cliente. Se trata de comprobar que los negocios se han realizado en el sentido que se han asesorado o que los negocios que realiza el cliente son negocios lícitos. En definitiva, se trata de comprobar que los datos coinciden con la realidad.
es este primer conjunto de obligaciones, identificación y conocimiento del cliente, los que deben de ser objeto de especial atención, de especial cuidado en la mayoría de los despachos profesionales de abogados y de asesores fiscales. Conocer al cliente, conservar la documentación, controlar la identidad de las personas que actúan directa o indirectamente en nombre de otras, conocer la actividad profesional del cliente y seguir la actividad de negocios del cliente. ¿En qué momento debe de exigirse esa documentación? La ley establece que debe de exigirse la documentación identificativa con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualquier operaciones. En cuanto a si son limitados o no los medios para identificar al cliente, la ley establece que reglamentariamente se establecerán los documentos que deben reputarse fehacientes a efectos de la identificación, y como he señalado, el reglamento todavía vigente de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de documentos identificativos tasados que permiten constatar fehacientemente la identidad del cliente: DNI, pasaporte o la escritura social en el caso de sociedades. En cuanto a si es posible o no establecer relaciones a distancia con clientes sin identificarlos previamente, la ley es taxativa en este punto. El artículo 12 de la ley establece que en aquellos casos en los que la relación se establezca a través de medios telefónicos, de medios electrónicos o de medios telemáticos, para que ello sea posible deben de cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, que la identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre firma electrónica. En segundo lugar, que el primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una entidad domiciliada en España, en la Unión Europea o en países terceros equivalentes. En tercer lugar, que se verifiquen los requisitos que se establezcan en su caso y en su día a través del reglamento, y sobre todo que se cumpla con la obligación de contar con la documentación identificativa en el plazo de un mes desde este primer contacto a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos. También hay que tener en cuenta si existen sujetos o operaciones incluso con medidas simplificadas. También aquí la ley es muy taxativa. Los sujetos con medidas simplificadas son solamente tres: las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o también en países terceros equivalentes, y en tercer lugar, las sociedades con cotización en bolsa. Son estos los únicos sujetos que cuentan con medidas simplificadas. En cuanto a las operaciones con medidas simplificadas, se contemplan también solamente tres: las pólizas de seguro de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros, o en el caso de prima única, que ésta no exceda de 2.500 euros, los instrumentos de previsión social complementaria de los previstos en el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, básicamente planes de pensiones, y en tercer lugar, los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones. Hay que pensar que el umbral liberatorio de las obligaciones de identificación que contempla la ley se ha establecido en 1.000 euros, una cantidad reducida para liberar de esas obligaciones de identificación. Un segundo bloque de obligaciones que se derivan de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales son aquellas que obligan a examinar las operaciones y, en su caso, a informar de las operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, de informar al SEPLAC. El presupuesto para realizar el examen de las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales es que el profesional obligado cuente con un protocolo de actuación y que su personal cuente con formación específica. Por lo tanto, va a resultar obligado contar con un manual interno de prevención de blanqueo de capitales y que el personal sea capacitado, cuente con la formación necesaria para detectar este tipo de operaciones, conocer las obligaciones a las que establece o a las que obliga la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y actuar en consecuencia. ¿Cuáles son los criterios para examinar una operación que tenga indicios de blanqueo de capitales? Bueno, pues podemos esquematizarlas del siguiente modo. En primer lugar, aquellas que por su naturaleza pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
actuaciones sospechosas en las que algún indicio nos da a conocer que puede existir blanqueo de capitales. En segundo lugar, también debemos examinar las operaciones en las que exista algún indicio de blanqueo de capitales cuando estas operaciones son especialmente complejas o inusuales. Por ejemplo, porque el cliente insiste en realizar la operación a través de una determinada modalidad, a través de unos determinados países o a través de operaciones sucesivas, sin que exista un sustrato lógico, un sustrato económico válido, un sustrato coherente en esas operaciones. En tercer lugar, aquellas operaciones en las que exista sospecha o indicios de simulación o fraude. En cuarto lugar, las operaciones que se establezcan en el reglamento. Y en quinto lugar, aquellas operaciones que señalemos en el protocolo de actuación interna. Ello exige la elaboración de una relación de operaciones sospechosas de blanqueo. Y exige también que esas operaciones sospechosas de blanqueo que relacionamos en el protocolo interno, en el manual interno de prevención de blanqueo de capitales, se revisen periódicamente. Y, en su caso, en algunas entidades, por ejemplo, la utilización de aplicaciones informáticas apropiadas para detectar este tipo de operaciones. ¿Cómo se puede detectar una operación de blanqueo de capitales? Se puede detectar esa operación, ese indicio, esa sospecha de blanqueo de capitales, bien por los empleados, bien por el responsable del despacho en materia de prevención de blanqueo de capitales. Por lo tanto, resulta necesario conocer las obligaciones legales y la tipología de conductas que pueden emplearse para blanquear capitales. Y también es necesario conocer la política interna del despacho para la prevención del blanqueo de capitales. La ley establece que cuando un empleado tenga sospechas de que las operaciones pueden constituir blanqueo de capitales, debe de realizar una comunicación fehaciente al responsable de ese despacho, al responsable identificado frente al SEPLAC, para comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. A ese responsable interno del despacho debe de aportarle los datos que permitan identificar al sujeto, los hechos sospechosos de blanqueo de capitales y las operaciones realizadas o que se pretenden realizar, y en tercer lugar, datos como las cuantías, los lugares y las fechas, datos en definitiva relevantes que permitan constatar esa sospecha de blanqueo de capitales. Al empleado que detecta esta operación sospechosa de blanqueo de capitales se le establece un deber de sigilo y se garantiza la confidencialidad para ese empleado. En el caso en el que la operación se detecte por el responsable interno del despacho en materia de prevención de blanqueo de capitales, debe de reflejarlo por escrito, reflejar por escrito el examen realizado y comunicar también en forma fehaciente a la persona que ha descubierto los hechos. Si se descarta la existencia de blanqueo de capitales, la ley establece que debe de realizarse un informe escrito en el que se justifique por qué se descarta la existencia de blanqueo de capitales pese a la pretendida existencia de indicios de blanqueo de capitales. Es preciso, pues, realizar un informe escrito, conservar la documentación de esas operaciones y, en su caso, realizar la operación. En cambio, si se constata la sospecha de blanqueo de capitales, si se constatan los indicios de la existencia de blanqueo de capitales, la ley establece la obligación de abstenerse de realizar esas operaciones. Y la única excepción a esta obligación de abstención es la posibilidad de ejecutar la operación si no es posible abstenerse o incluso si se puede dificultar la investigación. En este caso es necesario dejar constancia por escrito y comunicar al SEPLAC la continuación de las operaciones. La comunicación se realiza, la comunicación de las operaciones sospechosas o en las que se ha constatado que existe blanqueo de capitales, se realiza a través de uno de los formularios colgado en la página web del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, en las que se identifica al sujeto sospechoso, se identifican las operaciones y se identifican las actuaciones que se han realizado para constatar ese indicio de blanqueo de capitales. En definitiva, un formulario, un documento en el que se plasma el contenido del artículo 18 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En cuanto a las novedades o modificaciones que se pueden destacar de esta Ley 10/2010,
nos encontramos con las siguientes. En primer lugar, se incluye dentro de las obligaciones de comunicación de las operaciones sospechosas a la mera tentativa. La mera tentativa de blanquear capitales debe de ser comunicada al SEPLAC. En segundo lugar, se incluyen también dentro de las obligaciones de los sujetos, obligaciones de comunicar al SEPLAC las operaciones sospechosas, aquellas operaciones en las que falte una correspondencia ostensible con la naturaleza, el volumen de la actividad o los antecedentes operativos de los clientes, y ello siempre que no se aprecie una justificación económica, profesional o de negocio en esas operaciones. Por lo tanto, todas aquellas operaciones en las que no exista esa justificación económica, profesional o de negocio, o bien exista una falta de correspondencia ostensible con el volumen previo de la actividad del cliente o los antecedentes operativos del cliente, también se incluyen dentro de la obligación de comunicación al SEPLAC. En cuanto a las novedades dentro del ámbito subjetivo, se establece la posibilidad de que el propio empleado comunique directamente al SEPLAC los indicios de blanqueo de capitales siempre que no haya tenido noticias, siempre que no haya obtenido una respuesta del responsable del órgano de control interno. Finalmente, también se amplían los detalles de la comunicación, porque deben de comunicarse los detalles concretos de las operaciones y sobre todo las gestiones realizadas por el sujeto para investigar la operación y la exposición de los argumentos que fundamentan esa sospecha de blanqueo de capitales. En cuanto a los sujetos que no deben de comunicar estas operaciones, se incluye lo que puede denominarse en el artículo 22 una excusa absolutoria para los abogados. Por lo tanto, solamente para aquellos licenciados o graduados en Derecho, colegiados como ejercientes en algún colegio profesional de la abogacía. Los abogados no están obligados a comunicar, y esto es importante, solamente no están obligados a comunicar las operaciones sospechosas en dos casos. En primer lugar, cuando reciban la información del cliente para determinar la posición jurídica de este cliente. Y en segundo lugar, cuando desempeñen su misión de defender o representar al cliente en procedimientos judiciales o en relación con ellos. Nótese que este artículo 22 es especialmente limitativo. En primer lugar, porque establece esta excusa únicamente para los abogados. Por lo tanto, insisto, licenciados o graduados en Derecho, colegiados como ejercientes en algún colegio profesional de la abogacía. La ley anterior incluía también en la excusa a los asesores fiscales, la ley vigente excluye a los asesores fiscales de esta excusa absolutoria. Y por otra parte hay que tener también presente que se excluye de esa excusa absolutoria a los procedimientos administrativos. Únicamente se contempla la excusa para los procedimientos judiciales. Es decir, se trata de aquella actuación de un abogado previa, simultánea o posterior a un proceso judicial. En ese caso, el abogado no está obligado a comunicar al SEPLAC los indicios, las sospechas de que existe blanqueo de capitales. Dicho de otra forma, el artículo 22 de la Ley 10/2010 excluye únicamente la obligación de comunicar al SEPLAC, pero deja vigente algunas obligaciones. El artículo 22 se remite al artículo 7.3, al 18 y al 21. En definitiva, no hay la obligación de comunicar al SEPLAC la sospecha de indicio de blanqueo de capitales si precisamente se está defendiendo a un cliente o se va a defender a un cliente en un proceso judicial. En cuanto a esas otras obligaciones, también importantes, derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, podemos señalar las siguientes. Como ya se ha señalado, los sujetos obligados tienen que conservar la documentación. El plazo previsto para la conservación de esa documentación es un plazo mínimo de 10 años. Y aquí lo relevante es el cómputo de ese plazo de 10 años. La ley nos dice que comienzan a computarse esos 10 años el día en el que finalicen las relaciones con el cliente. Por lo tanto, ese plazo de 10 años de alguna forma se amplía, porque desde que el cliente acuda al despacho hasta que se rompen las relaciones, hasta que finalizan las relaciones con ese despacho, pueden pasar más de 10 años. El plazo, insisto, comienza a computarse desde que finalizan las relaciones. Y en el caso de realización de operaciones, a partir de la finalización de cada operación. Por lo tanto, también algo más de 10 años.
Hay que recordar también que existe la obligación de conservar copia digitalizada de toda la información del cliente. Otra de las obligaciones que derivan de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es, como acabamos de ver, la de la abstención de ejecución de determinadas operaciones, fundamentalmente en aquellos casos en los que el cliente no se identifica o bien cuando existe algún indicio de que existe blanqueo de capitales o que puede existir ese indicio de capitales. Otra de las obligaciones negativas de no hacer que establece la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es la de no revelar la comunicación que se ha efectuado al SEPLAC, no revelar al cliente que se ha comunicado los indicios de sospecha de blanqueo de capitales y tampoco revelar a terceras personas que se ha revelado, que se ha comunicado información de un cliente al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Las novedades de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales son la posibilidad de ejecutar la operación cuando no sea posible abstenerse o bien se dificulte la investigación, y también la posibilidad que se establece de comunicar a otros sujetos del grupo. Esta situación está pensada básicamente para los grupos bancarios. Digo, la posibilidad de comunicar a otros sujetos del grupo los indicios, las sospechas de que existe blanqueo de capitales con alguno de los clientes. Por otra parte, otra de las obligaciones que se derivan de la ley y que ha salido en los minutos anteriores es la de establecer un órgano de control interno. El artículo 26 de la ley establece la obligación de aquellos sujetos obligados de contar con un órgano de control interno y comunicación con el SEPLAC. Se traduce en la creación de una estructura orgánica que puede ser unipersonal o colegiada, que establezca y que controle las medidas de prevención del blanqueo de capitales. En aquellos despachos individuales será el titular de la actividad el que asuma esta función. En aquellos otros colectivos o en el ámbito de otros sujetos obligados puede haber unidades específicas dentro de esa empresa para prevenir el blanqueo de capitales. Las funciones de este órgano de control interno son básicamente dos. Por una parte, analizar, controlar y comunicar al SEPLAC los hechos relacionados con el blanqueo de capitales. Y por otra parte, celebrar reuniones periódicas, ya sean ordinarias o extraordinarias, para marcar los objetivos de prevención de blanqueo de capitales y realizar pronunciamientos sobre alguna cuestión. Además de este órgano de control interno, se debe de designar a un representante del sujeto obligado, del despacho profesional, ante el SEPLAC. Las funciones de este representante son básicamente dos. Por una parte, dirigir y coordinar a los miembros del órgano de control interno y comunicación, y por otra parte, realizar las comunicaciones al SEPLAC. Para comunicar, o para designar, mejor dicho, al representante ante el SEPLAC, se tendrá en cuenta la condición de titular de la actividad, o bien la persona que ejerza el cargo de administración o de dirección de la sociedad. La comunicación del representante ante el SEPLAC se realiza también a través de un formulario, el F22, en el que se identifica al sujeto obligado, se identifica al representante propuesto y, de alguna forma, se adjuntan los datos, el currículum de la persona que se designa como representante. Es necesario también, de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, contar con un manual interno de prevención de blanqueo de capitales. Todos aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010 deben de contar con un manual interno de prevención de blanqueo de capitales. Manual que tiene que estar a disposición de los órganos administrativos. En ese manual debe de constar, por una parte, la política de admisión de clientes, el protocolo de identificación de esos clientes, esas medidas de control interno que se establecen en el sujeto obligado, en el despacho profesional, quién es el órgano de control interno, quién lo compone, quién es el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, cuáles son las operaciones sospechosas que van a obligar a los profesionales a investigar los indicios o las sospechas de blanqueo de capitales, cómo se va a realizar ese examen de las operaciones y cómo se van a comunicar esas operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Además, en este manual
debe de figurar también un plan de formación del personal, la realización de cursos de formación, la realización de cursos de reciclaje profesional en materia de prevención del blanqueo de capitales y, por último, cuáles son las medidas y cómo se va a realizar la conservación de la documentación que hemos visto exige solicitar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Además de estas obligaciones, se establece la necesidad de control del manual y de las actuaciones realizadas en el despacho por un experto externo. El objeto de este examen de un experto externo es el de analizar las medidas de control interno, es decir, analizar el protocolo de selección de clientes, el manual de prevención del blanqueo de capitales y cuáles son los riesgos y cómo se aplican en la actividad del sujeto obligado. Se establece la obligación de que esta auditoría, de que este informe del experto externo se realice con una periodicidad anual, es decir, cada año un experto externo debe de auditar el manual y los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, si bien se establece la posibilidad de realizar un informe inicial y un informe de seguimiento en los años sucesivos. La forma de realizar este informe es necesariamente por escrito y atendiendo a un contenido previamente fijado reglamentariamente. Hay una orden ministerial que establece cuál es el contenido y los aspectos que deben detallarse en ese informe, que, como es lógico, analizará la adecuación de las medidas preventivas del blanqueo de capitales y en su caso realizará una propuesta de mejoras o de rectificaciones en este aspecto. Los únicos sujetos excluidos de esta medida son los empresarios individuales. Además, deben de realizarse actividades de formación de los sujetos obligados, actividades de formación continua que permitan, por un lado, conocer cuáles son las obligaciones y, por otra parte, detectar aquellas operaciones sospechosas. Por lo tanto, debe de realizarse, de planificarse la formación en función de los riesgos del negocio y participar de forma acreditada, de forma fehaciente, en cursos de formación. En definitiva, todos aquellos sujetos obligados, y entre ellos los profesionales, deben de contar con formación en el blanqueo de capitales, mejor dicho, formación en la prevención del blanqueo de capitales. Deben de tener una formación especializada para aquellos profesionales que realizan operaciones de mayor riesgo. Deben de aumentar el análisis de las operaciones con los clientes, hacer due diligence de los clientes, conocer al cliente, identificar al cliente, seguir su actividad de negocios. Realizar una revisión adicional de la operación por profesionales de otra firma como garantía de independencia y de verificación de que se lucha en el blanqueo de capitales, revisar periódicamente los servicios ofrecidos en aquellos sectores especialmente de riesgo y mantener actualizada la relación de clientes y seguir esa actuación de los clientes. En definitiva, una serie de obligaciones que se establecen para todos aquellos sujetos obligados a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales.